Durante milenios, la raza humana ha atribuido a las cavernas, pozos y cuevas atributos relacionados con el inframundo. Pero, ¿por qué? ¿Qué tienen las entrañas de la Tierra que nos dan tanto pavor? Bueno, hoy lo descubriremos. Estos son agujeros espantosamente profundos que podrían ser el portal al infierno. Número 5. El agujero del diablo. El agujero del diablo, o The Devil's Hole, está ubicado en el Parque Nacional Valle de la Muerte, en Nevada, Estados Unidos. Se trata efectivamente de un agujero en la tierra, pero no cualquier agujero. Es una caverna acuífera que se alimenta con las aguas geotérmicas de una cueva cercana de piedra caliza. De por sí, es un lugar muy hermoso y hogar de una fauna y flora únicas. Muchos se atreven a aventurarse en su interior en pro de explorar sus rincones. Pero que su belleza no te engañe. Si llegas a ir algún día, por nada del mundo puedes entrar en él. Hay muchos casos de desapariciones en el agujero del diablo, personas que han entrado en él y jamás han sido vistas de nuevo. En el año 1965, varios niños entraron a escondidas. 2 de ellos no regresaron. Lo que es peor es que nunca encontraron los cadáveres y se cree que siguen sepultados en una tumba acuática a cientos de metros de la superficie. Hasta donde se ha podido medir, el agujero tiene al menos 300 metros de profundidad, pero se estima que es mucho más, ya que se cree que forma parte de una cadena de ríos subterráneos. 4. El hoyo del castillo de Houska. El castillo de Houska, en medio de República Checa, puede parecer normal, aunque un poco siniestro, para un ojo poco detallista. Pero al fijarse mejor, comienzan a aparecer misterios. Comencemos con que está situado en una ubicación estratégicamente nula. Tampoco tiene fuentes de agua cerca. Ten en cuenta que en la época de su construcción, en el año 1270, esto era casi una aberración. Además, externamente, no tiene ningún tipo de defensa. Incluso, muchas de sus ventanas son falsas. Detrás de los cristales, solo hay ladrillo. No tiene habitaciones pensadas para hospedarse. Ni siquiera tiene cocina. Sin embargo, al fijarnos en el patio interior, vemos que este sí que está fortificado. Es casi como si se hubiera construido para no dejar salir al enemigo, en vez de evitar que entrara. Pero, ¿por qué? La respuesta se remonta a antes del levantamiento del castillo. En el lugar del emplazamiento había un pozo tan profundo que si se miraba directamente hacia abajo, en pleno día, solo se veía oscuridad. Los lugareños aseguraban que de noche salían toda clase de criaturas espantosas de ahí. Entonces, el príncipe Slavibor Sobani decidió construir un castillo ahí para sellar lo que, para ellos, era nada menos que una de las puertas del infierno. Se cree que el pozo en sí está justo debajo de la capilla de la fortificación. 3. El pozo de Berkeley. Uno de los agujeros más terroríficos de esta lista es una creación del hombre. Se trata del pozo de Berkeley, o lo que alguna vez fue la mina de cobre Butte, en Montana, Estados Unidos. Se abrió en el año 1955 y estuvo operativo hasta 1982, cuando se cerró. Las bombas subterráneas de agua se apagaron, lo que conllevó a que los afluentes cercanos drenaran poco a poco hacia la mina. Hoy es un pozo de 1.600 metros de largo por 800 de ancho y una profundidad de 540 metros, de los cuales 270 están llenos de agua. Aunque decir agua es un poco desacertado, la realidad es que es más bien una mezcla ácida, cargada de químicos corrosivos y metales pesados sumamente tóxicos. Debido al óxido de los metales, la superficie tiene un tono rojizo y enfermo. Por si fuera poco, en el pozo flotan cientos de cadáveres de aves y otros animales que, con intenciones de posarse en él, mueren casi inmediatamente. 2. El misterio de Kola. Uno de los proyectos más ambiciosos de la Unión Soviética es el caso del agujero masivo en la península de Kola, Rusia. La idea era cavar 15 kilómetros directamente hacia abajo hasta llegar a la litosfera y así obtener muestras de rocas de más de 2.600 millones de años de antigüedad.
Sin embargo, se vieron obligados a detener la excavación al llegar a los 12.226 metros, supuestamente a causa de las elevadas temperaturas, que llegaban a los 180 grados Celsius en vez de a los 100 que esperaban. Posteriormente, en 1989, un grupo de científicos, al descubrir una cavidad subterránea gigante, utilizaron el agujero para acercar micrófonos ultrasensibles, pero lo que escucharon los hizo a todos dudar de la ciencia. Al principio creyeron que se trataba de las voces del equipo de investigación, pero luego de ajustar los aparatos, vieron que el sonido venía de abajo. Miles, quizás millones de voces humanas gritando de dolor y agonía. Tales fueron las palabras del Dr. Azakov, líder del grupo. Los micrófonos captaron 17 segundos del espantoso sonido antes de averiarse debido a las altas temperaturas. Algunos teorizan que no fue el calor lo que detuvo las operaciones en Kola, sino el terrible descubrimiento de una puerta al infierno. 1. El Pozo del Diablo de Manastash. En el año 1997 salió a la luz uno de los casos más interesantes y terroríficos del estado de Washington. Un hombre llamado Mel Patters descubrió que sus vecinos con frecuencia llevaban chatarra, basura o ganado muerto a su propiedad. Al seguir a uno de ellos por la noche, vio que éste se dirigía a una zona especialmente olvidada de sus tierras. Allí había un agujero, de no más de unos 3 metros de ancho, donde la gente arrojaba su basura y se olvidaba de ella. Mel Patters, al acercarse al agujero e iluminar con una linterna, notó que no se podía ver el fondo. Debido a la natural curiosidad, Mel arrojó algunos objetos, desde una roca hasta un televisor viejo, para ver si podía escuchar cuando éste cayera, pero nunca parecían tocar fondo. Unos días más tarde, consiguió hilo de pesca en cantidades industriales. Amarrando una peonza al final, la hizo descender por el hoyo. Luego de 25 kilómetros, el hilo se acabó, pero increíblemente, la peonza seguía sin tocar fondo. Zona Cero. Tenemos un caso que, aunque escaso de evidencias y detalles, es absolutamente sorprendente. En el siglo XIX, un investigador de apellido Waters encontró un pozo en alguna parte de América del Norte. Este pozo había sido construido, puesto que tenía una especie de armazón de metal delimitando sus bordes exteriores. Al igual que el punto anterior, este pozo parecía no tener fondo. A modo de experimento, Waters hizo bajar un trozo de hielo atado a una cuerda. Cuando este llegó a los 450 metros, lo hicieron ascender. Pese a lo que se esperaba, el hielo no se había derretido, pero sí que estaba caliente al tacto. Además, parecía estar recubierto de una especie de sustancia inflamable. Lo más impactante fue el siguiente experimento. Esta vez decidieron bajar una oveja dentro de una caja a la misma profundidad de 450 metros. El animal pateaba y chillaba hasta que al llegar a la altura acordada, se detuvo súbitamente. Cuando la sacaron, se llevaron una sorpresa espeluznante. La oveja estaba muerta y cocinada por el calor, pero en su interior había una especie de bulto o tumor que se abrió al momento. De él salió una criatura pequeña y bípeda, con mirada inteligente. Aterrados, todos huyeron despavoridos, pero Waters pudo ver que la criatura saltaba al agujero del que había salido. Pero si creías que esto era todo en materia de terror y miedo, estás equivocado. Resulta que hay más hechos que son prueba de la existencia del infierno y los demonios. ¿Tienes dudas? Seguro es porque no has visto el video de los 4 enfrentamientos militares con entidades demoníacas. Aquí tienes el video.